recordamos rápidamente lo que vimos en la unidad 5 y lo que entra de cara al examen del viernes que viene, ¿vale? No es mi intención volver a dar el tema, sino recordar qué es lo que habíamos visto para situarnos, ubicarnos y ver exactamente qué es lo que tenemos que estudiar, ¿de acuerdo? Vale, pues en primer lugar, en este tema estábamos hablando de las zonas de venta. Es decir, tenemos un equipo de venta, tenemos diferentes vendedores y cómo distribuimos el espacio, geográficamente hablando, para ver a quién mando a cada uno de los sitios en los que tengo mis clientes, ¿de acuerdo? Por tanto, en primer lugar, lo que veíamos era el tema relativo a esa delimitación de las zonas de venta y cómo asignar los vendedores, ¿vale? En cuanto a esta delimitación, pues dos cosas que tengo que tener en cuenta. En primer lugar, los objetivos que buscamos cuando hacemos ese tipo de divisiones geográficas. Lo primero, conseguir unas zonas equilibradas en cuanto a carga de trabajo, ¿vale? Es decir, que no haya muchísimos clientes en unas zonas y en otras no, porque claro, a los trabajadores que les toque en la zona con más clientes van a tener mucho más trabajo que al resto, así que tenemos que tener cuidado con eso, ¿vale? Y no simplemente dividir norte, sur, este, oeste, pues a lo mejor no tiene ningún sentido si tenemos prácticamente todos los clientes en el norte y muy poquitos en el sur. Tendremos que equilibrar bien esas zonas. Y por otra parte, el segundo objetivo sería conseguir también ventas equilibradas en cuanto a el número de clientes potenciales que tenemos, ¿vale? Es decir, si en una zona todos son clientes reales y en otra todos son clientes potenciales, evidentemente va a tener más opciones de venta el de los clientes reales. Así que tendremos que tener también cuidado de eso, ¿vale? Conclusión, nos tenemos que saber que como objetivos tenemos dos: ventas equilibradas en cuanto a carga de trabajo, ventas equilibradas en cuanto a ventas potenciales. Vale. ¿Qué más cosas? Aparte de los objetivos, tenemos que tener en cuenta también los factores que condicionan esta delimitación, ¿vale? Que tiene mucho que ver además con los objetivos que o que tenemos que cumplir. Como hemos dicho antes, número de clientes reales y potenciales, la frecuencia y la duración de esas visitas, los productos que vende la empresa, ¿vale? Porque en función del producto necesitaremos más o menos tiempo para presentar el producto a los clientes potenciales y además la cuota de mercado objetivo que queremos conseguir, ¿vale? Por tanto, del apartado 3 nos tenemos que aprender 2 objetivos y nos tenemos que aprender los 4 factores, ¿vale? Como siempre os digo, esto nos lo tenemos que saber al dedillo, pero si os lo pregunto, por supuesto, tendréis que saber redactar un poquito la solución, ¿vale? Por eso siempre os digo que completéis la información de los esquemas con la información que tenemos en el libro. Más cositas. Una vez que hemos delimitado las zonas, es decir, que sabemos más o menos cómo tenemos que organizarlo en función de los clientes, de nuestro producto, ¿vale? De si hay más clientes potenciales que reales, en función de todo esto, ya sí que nos ponemos a diseñar las rutas, ¿vale? Es decir, como os decía, coger en el papel y ponernos a dibujar por dónde tienen que ir nuestros trabajadores todos los días. Y aquí también decíamos que hay una serie de factores que condicionan este diseño, ¿vale? No me sirve con coger el mapa, mirarlo y ya está. ¿Por qué? Pues porque habrá características propias tanto de la zona como de los clientes que a lo mejor hacen que tenga que definir rutas diferentes a lo que obviamente establece una distribución geográfica según un mapa, ¿vale? Es decir, por una parte, tendré que tener en cuenta las propias características de la zona, tanto geográficas como sociales, ¿vale? Geográficas, decíamos, es fundamental. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo si una zona está llena de carreteras locales, comarcales, malas, con muchas cuestas, con muchas curvas, que otra en la que todos son autovías y podemos ir mucho más rápido, ¿vale? Por tanto, tendremos que tener en cuenta todo eso. Las características sociales, allá donde vayamos, los horarios de trabajo, los días festivos que tienen, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta si cuando van nuestros trabajadores a trabajar van a estar abiertos los establecimientos, no van a estar abiertos, ¿de acuerdo? Por tanto, insisto, hay que tener en cuenta todas las características de las zonas que vamos a visitar. Y también, por supuesto, los clientes, las características de nuestros clientes, tanto el número de clientes que hay en cada zona, como dónde están situados, como las propias características de la empresa a la que vamos, ¿vale? El horario que tienen de atención, la disponibilidad, los gustos, ¿de acuerdo? Todo eso, como digo, van a condicionar que nosotros tengamos que hacer rutas de una forma o de otra, ¿de acuerdo? Conclusión. Tenemos que saber qué son las rutas de venta, que en definitiva son los recorridos para hacer nuestras gestiones, ¿vale? Nuestras actividades de venta. Y como factores condicionantes de ese diseño, tanto las características de la zona como las características de los clientes, ¿vale? Y lo mismo, nos estudiamos estos conceptos, pero leemos el libro para desarrollarlos un poquito más en el examen.
Una vez que hemos tenido en cuenta los factores condicionantes, ahora ya lo único que tenemos que hacer es diseñar las rutas. Y decíamos cuando lo vimos en clase que había diferentes tipos de rutas, ¿vale? Estos 3 tipos de rutas que veíamos dibujado y que además hicimos una actividad con el mapa, ¿vale? Si recordáis que lo hicimos cada uno en casa. Vale, pues ¿qué tenemos que sabernos de aquí? Pues efectivamente cada uno de los tipos de ruta, en qué consiste cada uno de ellos y las ventajas o desventajas de cada uno de ellos, ¿vale? Que si recordáis tenían que ver con si se puede volver o no volver en el mismo día, si es preferible para citas concertadas o no concertadas, ¿vale? Esto es lo que en definitiva nos tenemos que saber de este punto, ¿de acuerdo? Vale, y hasta aquí sería como la primera parte del tema 5, todo lo que tiene que ver con las zonas de venta, ¿vale? Objetivos, factores, el diseño de la ruta de venta y dentro de este diseño tanto los factores que la condicionan como los tipos de rutas que podemos elegir, ¿vale? Y el último apartado del tema 5 realmente es, os decía, una especie de nexo entre lo que ya hemos visto y lo que está por ver, ¿vale? Porque aquí hablaba de lo que se refiere al programa de ventas, que al final era pues ese conjunto de fases, de decisiones, de acciones que lleva a cabo el equipo de ventas, de acuerdo según las líneas de actuación que se establecen para ellos. Y decíamos que al final el programa de ventas tiene como 3 fases definidas. En primer lugar, siempre definir los objetivos, qué queremos conseguir, ¿vale? Como equipo de ventas, ¿qué queremos conseguir? En función de eso, vamos a empezar a hacer ya todas aquellas funciones y acciones que me llevan a conseguir esos objetivos. Y aquí decíamos que está metido todo lo que ya hemos visto, ¿vale? Es decir, al final aquí están todas las actividades que tiene que hacer el equipo de ventas o el departamento de ventas, según corresponda. Determinar las zonas, asignar representantes, configurar el equipo, planificar las visitas, todo esto que hayamos visto hasta ahora en los temas que ya hemos estudiado y que vimos el trimestre pasado, ¿vale? Y además habrá que añadir, que es el que vamos a empezar a ver ya en cuanto acabemos el tema 3, el proceso de ventas, ¿de acuerdo? Y una vez que definidos los objetivos y llevadas a cabo las actuaciones para cumplirlos, la última fase del programa será evaluarlo, es decir, ver si efectivamente hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto y en función de eso volver a reprogramar, ¿de acuerdo? Esas serían las fases del programa de ventas. Y cuando nos habla aquí de líneas de actuación, decíamos que las líneas de actuación son aquel conjunto de acciones, ¿vale? Y formas de desarrollar esas acciones que tiene el equipo de venta, es decir, las directrices que marca la empresa, que marca la dirección para que actúen los vendedores y que tienen que ver además con la imagen empresarial que queremos transmitir, ¿de acuerdo? Vale, pues si veis y si recordamos, es realmente un tema súper cortito, ¿vale? Pero no os confiéis, ¿vale? No os confiéis y sobre todo no os estudiéis exclusivamente las 3 palabras que aparecen en los esquemas, ¿vale? Como siempre os digo, tratar de dar un poquito de profundidad y de redacción a lo que me vayáis a poner, ¿vale? Pero que realmente tiene poca chicha más, así que, venga, un tema fácil, pero que necesita trabajo como todos los demás.